Hola, mi querido espectador. Vamos a ver esta serie a ver cómo está. Entonces, ¿en qué te conviertes? Eso es lo que se pregunta un vagabundo de la ciudad de Nueva York que recuerda con añoro los viejos tiempos. Durante un viaje en metro, es abordado por un grupo de jovencitos que no saben otra cosa que molestar. El vagabundo les tiene paciencia hasta que de pronto deja de tenerla. Al final, el hombre luce mareado, no por la pelea, sino por los recuerdos. Mientras, una cámara de seguridad encierra su rostro en una caja punteada. Reese es tan solo uno de las tantas personas que este misterioso sistema tiene en su mira. Debido al incidente en el metro, el vagabundo es llevado ante la detective Joss Carter, quien no tiene que preguntarle si sirvió en el ejército. El video de la pelea lo dejó en evidencia. Aún así, el hombre se niega a hablar. Por ende, Carter recurre a un forense que descubre las huellas dactilares del desconocido sujeto. Carter recurre a un forense que descubre que las huellas dactilares del desconocido sujeto están ligadas a docenas de asesinatos cometidos en distintas partes del mundo. Sin embargo, antes de que la detective pudiera interrogarlo, el vagabundo se retira con unos caballeros que dicen ser sus abogados. Estos lo llevan con el señor Finch, un multimillonario que se refiere a él como John Reese. No es su verdadero nombre, pero sí su más predilecto. Ante la intriga del vagabundo, el señor Finch afirma que sabe mucho sobre él, desde su servicio como miembro de las Fuerzas Especiales hasta su paso por la CIA, incluyendo las incontables deudas que contrajo en el camino. Por eso ha bebido sin parar estos últimos meses, esperando su muerte. El señor Finch aclara que el conocimiento claramente no es su problema, sino el hacer algo con ese conocimiento. He ahí donde entran Reese y sus particulares habilidades. Mientras pasean por las calles de la ciudad, Finch le señala que cada 18 horas una persona es asesinada en Nueva York. Finch le explica que conoce un patrón para predecir crímenes con horas, días o incluso semanas de antelación. A partir de eso, ha confeccionado una lista de personas que podrían estar involucradas en graves crímenes. La primera persona en su lista es Diane Hansen, la asistente del fiscal de distrito. Es un misterio si será la víctima o la perpetradora, por lo que asigna a Reeves la tarea de seguirla. Esa será su primera misión juntos. O al menos es lo que parecía. En un hotel de mala muerte, John se afeita el cabello y la barba mientras escucha las noticias sobre un vagabundo del metro que se ha convertido en una persona de interés para la policía local. Para nada se trata de él. John se refugia en la bebida, recordando sus días felices con su novia, Jessica. Cuando se despierta, se descubre atado a una cama de otra habitación con un teléfono de la habitación sonando. Del otro lado se encuentra el señor Finch, quien le señala que está a punto de presenciar un crimen que no puede detener. Para cuando Reese se escapa de la habitación, descubre que el origen del escándalo venía de una grabación. Finch, que estaba esperándolo, le revela que lo que estaba escuchando fue un asesinato perpetrado en este mismo lugar hace 3 años. Reese llegó tarde, así como llegó tarde para salvar a su querida Jessica. El exsoldado se lanza sobre el caballero amenazándolo por meterse en su vida. En su defensa, Finch afirma que el único culpable es el gobierno. Él no le mentiría como sus superiores un día lo hicieron. Cuando John se tranquiliza, el señor Finch le ofrece una oportunidad de estar a tiempo para las personas que lo necesitan. Aún no es tarde para Diana Hansen. Finch entonces lo lleva a su base de operaciones donde John se percata de que la lista no está compuesta por nombres como tal, sino por números de seguridad social. Finch promete explicarle todo más adelante. Reese empieza a trabajar en el caso de Diane señalando a 2 potenciales sospechosos. Wheeler, un colega con el que tuvo un breve romance en el pasado que ella misma finalizó, y Lawrence, un pandillero acusado de asesinar a sus compañeros por un trato que salió mal. Diane está trabajando en su condena. En eso, Reese ve cómo Diane reprende al detective Lionel Fusco, un testigo del caso, para ocultar información crucial durante el juicio. A raíz de esto, la fiscal visita la celda de Lawrence, el cual confiesa que está haciéndose el culpable por el bien de su hermano menor, dado que él vio a los verdaderos asesinos. John escucha todo desde el micrófono que instaló en el teléfono de Diana. Al día siguiente, el exsoldado ve a Wheeler husmeando en la oficina de Diana, lo que aumenta sus sospechas. Luego de interrumpir un negocio entre los jovencitos del metro y un traficante de armas,
Reese utiliza un lanzagranadas para detener a un par de sujetos que pretendían secuestrar a Michael. Lejos de estar agradecido, Michael le advierte que solo se puso en más aprietos. Y razón no le falta, porque sus secuestradores son policías corruptos. Al investigarlos, John descubre que todos obedecen a Fusco, quien les ordena asesinar testigos y enjuiciar a personas inocentes con tal de mantener su tapadera. Cuando le informa a Finch, este le revela que después del ataque del 11 de septiembre, el gobierno lo contrató para construir un algoritmo capaz de predecir crímenes graves mucho antes de que sucedieran. Así nació la máquina. Un sistema de vigilancia masivo programado para monitorizar y analizar los datos obtenidos de cámaras de vigilancia, comunicaciones electrónicas, sistemas de audio y pare de contar. Su propósito es prevenir ataques terroristas. Sin embargo, la máquina detecta cualquier tipo de acto violento, no solo terrorista. Todos los actos violentos, no terroristas, son clasificados por el gobierno como irrelevantes, por lo que, al final de cada día, la lista de irrelevantes es eliminada. Por ende, Finch creó una rutina de contingencia que le entrega los datos no relevantes para así resolver crímenes por su cuenta. El problema es que solo recibe los números de seguridad social, así que es necesario un agente en campo como Reese. Al continuar su investigación sobre Diane, Reese no solo descubre que ella no es trigo limpio, sino que encubrió el asesinato de Lawrence en su celda. La fiscal se reúne con los policías corruptos para ordenar el asesinato de Wheeler, pues él se está acercando demasiado a la verdad. Justo antes de intervenir, Reese es interceptado por Fusco, quien lo lleva afuera de la ciudad para matarlo por órdenes de Diana. Pues bien, decirlo es más fácil que hacerlo. De vuelta en Nueva York, los policías corruptos se preparan para silenciar a Wheeler junto a su hijo, aunque para su desgracia, son detenidos por John, quien también expone los audios incriminatorios de Diane durante un juicio. El único cabo suelto que queda es Fusco, pero Reese no quiere ni matarlo ni condenarlo. En su lugar, lo chantajea con el caso de corrupción para así convertirlo en su informante dentro del cuerpo policial. Pensar bien es lo que hace. En la siguiente escena vemos a Reese conversando en un ascensor con un tipo llamado Bill, al que le pregunta si las flores que está sosteniendo son para su esposa. Bill ni alcanza a responder cuando Reese afirma que ya sabe que le fue infiel a su esposa y que precisamente esas flores son para ganarse el perdón. Es entonces que le advierte que algunas mujeres al sufrir una infidelidad optan por el divorcio, mientras que otras contratan a unos sicarios que atacan en un ascensor para hacer lucir la escena como un atraco. Al otro día la máquina arroja un nuevo número para Reese y el señor Finch. Se trata de Teresa Whitaker, una jovencita que está descansando bajo tierra. Resulta que el padre de Teresa era un empresario de bienes raíces que se fue a la quiebra por una repentina caída del mercado. Ante el desespero, el hombre llevó a su familia a un viaje de vacaciones con el propósito oculto de asesinarlos, incluyéndose a sí mismo. Hace 2 años de eso, pero el número de Teresa apareció en la máquina. Significa que ella sigue viva. Gracias a la colaboración de Fusco, John obtiene el expediente policial de la familia Whitaker. Tras leerlo, el exsoldado afirma que todo el asunto fue orquestado por un sicario profesional que mató a la familia y luego colocó las pruebas de tal manera de que el padre quedase como el culpable. Cuando Finch le pregunta por qué está tan seguro de su teoría, Reese responde que él haría exactamente lo mismo. A través de la máquina, Reese consigue localizar a Teresa en plena calle, aunque ella se percata rápidamente de que la están siguiendo y pega la carrera, perdiéndose entre el mar de gente. Al menos se hace con un dispositivo que ella dejó atrás. Tras esto, Reese encuentra al señor Finch en un edificio de oficinas como cualquier otro, donde trabaja como cualquier otro para ocultar sus verdaderas actividades. Respecto al dispositivo de Teresa, Finch explica que puede copiar la información de tarjetas bancarias usadas en un cajero automático. Desde la pérdida de su familia, Teresa ha estado sobreviviendo como ladrona. Luego de otra visita a Fusco, Reese se encuentra en prisión con Solnick, el asesino de los Whitaker, que fue condenado por otro caso. Este confirma que no mató a Teresa por su código de honor. Nada de niños. Cuando el hombre le pregunta por su empleador, Solnick contesta que solo se reunió con él una vez y le pagó con efectivo. No hubo intercambio de nombres. Más tarde, Finch descubre que Teresa está tratando de vender cuentas bancarias por internet, gracias a lo que consigue localizarla.
Finalmente, John encuentra a la jovencita, pero mientras intenta ganarse su confianza, es interceptado por un sicario enviado a terminar el trabajo. Una vez en un lugar seguro, Teresa le confiesa que su padre culpó a su hermano Derek de su caída en desgracia. Reese no tarda en encontrar a Derek. Y luego de un poco de persuasión, este le revela que fue atraído por dos grandes contratistas que lo convencieron de matar a la familia de su hermano para así apoderarse de su terreno, el cual subió de valor de la noche a la mañana. La idea es que el terreno le fuese heredado a Derek, pero si alguna entidad legal se entera de que Teresa sigue viva, entonces el terreno le será otorgado a ella. De ahí el por qué quieren matarla. Al encontrar a uno de esos contratistas, John lo castiga de la mejor manera. Tras este golpecito, el hombre le exige que cancele la orden de asesinato contra Teresa, mas el contratista le advierte que ya es muy tarde. El sicario acaba de entrar al hotel, donde están resguardando a Teresa. Finch se dispone a mantenerla a salvo, pese a su cojera. Luego de varios intentos fallidos de esconderse, Finch y Teresa se dirigen a las escaleras de emergencia para escapar. Pero ahí son sorprendidos por el asesino. Salvados por la campana. Al otro día, Reese contacta a Carter con la excusa de darle explicaciones. Sin embargo, en el lugar de reunión, solo se encuentra Teresa. Antes de enviarla con su tía, la detective le pregunta sobre su misterioso salvador, aunque ella contesta que, debido al trauma de lo que vivió, no puede recordar nada. Por su parte, Reese regresa a la oficina de Finch solo para descubrir que se ha ido. Finch lo llama en ese momento aclarándole que es una persona muy privada y que no se le puede aparecer, así como así. Solo lo llamará cuando lo necesite. En su próximo encuentro, Finch comenta que la máquina ha arrojado el número de Joey Durvan, un ex soldado que sirvió en Afganistán y que ahora trabaja como mozo de hotel. Reese empieza a vigilarlo viendo cómo le abre la puerta a incontables ricachones que entran al hotel. Luego lo sigue por la calle por un largo rato y justo cuando comienza a creer que la máquina eligió al tipo equivocado, Joey se mete en un banco y se pone una máscara. John no tiene otra que doblegarse como el resto de los civiles. En eso, uno de los guardias intenta desenfundar su pistola, pero Reese le indica que no lo haga. Tras el atraco, el señor Finch le sugiere que simplemente entregue a Joey a la policía antes de que alguien salga herido. No obstante, siendo un veterano de guerra como él, Reese opta por continuar investigando para saber por qué se volvió un atracador. Es así como descubre que los secuaces de Joey también sirvieron en el ejército. Con la información necesaria, Reese fabrica una identidad falsa con la que se presenta a Sam, un sargento retirado dueño de un bar. Reese finge estar buscando trabajo, aunque no precisamente como mesero. En otras palabras, quiere unirse a su pandilla de atracadores. En paralelo, Finch cumple con su parte de la estrategia plantando un montón de armas en el taxi del conductor de la pandilla. La policía se encargará del resto. Mientras ve los videos de seguridad del banco, Carter se fija en el hombre que convence al guardia de no desenfundar su arma. Parece reconocerlo. Tras su primer encuentro con Joey, Reese le asegura a Finch que él no es la clase de hombre capaz de matar a otro. Una cosa es apretar el gatillo en la guerra y otra es en el día a día. Joey no es un asesino. De vuelta en el bar, Reese le pregunta a Joey cuándo podrá participar en un atraco aprovechando que se quedaron sin conductor. Joey le responde que depende de Sam, ya que él es el líder del equipo. Si bien Joey aún tiene sus dudas sobre él, la cosa cambia cuando luchan codo a codo contra unos sujetos que vinieron al bar solo a molestar. Mientras caminan juntos, John le pregunta si tiene hijos, pues lo ha visto saliendo con 2 mujeres. El hombre se limita a contestar que tiene responsabilidades de las que hacerse cargo. Llegado el día, la pandilla por fin llama a Reese para atracar un casino clandestino llevado por la mafia. Pese a que la policía es alertada, los atracadores logran escapar antes de su llegada. Impaciente, el señor Finch le indica a Reese que es hora de cerrar este caso, aunque él pide más tiempo para proteger a Joey. Él mismo le confesó que de las 2 mujeres que suele frecuentar, una es su novia y la otra es la viuda de un amigo suyo que cayó en batalla. Desde aquello, Joey se ha comprometido en hacer el suficiente dinero para cuidar de su esposa y de su hija recién nacida. Más adelante, Sam prepara a sus secuaces para su siguiente trabajo, robar la evidencia en contra de un tal Elías. En medio del asunto, Reese recibe un mensaje de Finch advirtiéndole que es una trampa. En cuanto Sam recibe la evidencia, abre fuego contra sus propios colegas, no sin antes felicitarlos por ser buenos soldados.
Afortunadamente, John consigue salvar a Joey y le aconseja que se vaya de la ciudad. De regreso en su guarida, Sam le entrega la evidencia a su misterioso cliente. Para cuando Reese llega al lugar, solo encuentra un cadáver, el de Sam. Este caso permanecerá abierto por un tiempo. Debido a su ardua labor estos últimos días, el señor Finch comienza a sufrir un dolor de espalda que lo lleva al médico. Es atendido por Megan Tillman, una amable doctora que accede a darle unas pastillas pese a que necesita un tratamiento más completo. Y es que tal dolor no existe. En realidad, Finch estaba esperando el momento adecuado para intercambiar la radio de la doctora. Ella es la nueva elegida de la máquina. Reese se encarga de seguirla por el resto del día, en lo que vemos que es una persona bastante solitaria. Cuando no está en casa, está en el hospital y nada más. No obstante, esta misma noche, la doctora se embellece para salir a un club. Ahí pronto llama la atención de un impresentable que comienza a acosarla, aunque Reese lo pone a dormir en el baño. Poco después, John divisa a un hombre que anteriormente se había cruzado con Tillman. Cuando se tropieza accidentalmente con él, descubre que su nombre es Andrew Fenton y que llevaba unas pastillas de droga encima. Asimismo, el bartender le cuenta que Tillman suele venir todas las noches en busca de atención. Parece que ha captado la de Fenton. Reese irrumpe en el apartamento del susodicho y le echa un vistazo a su laptop. De día, Fenton es un inversor de Wall Street como cualquier otro, pero de noche es un Casanova que siempre está buscando su próxima presa. Tiene un reporte policial que data de su época universitaria, pero el mismo está censurado. De vuelta en el club, Reese mantiene sus ojos en Tillman, quien tiene un breve coqueteo con Benton que termina con los dos saliendo del lugar. No obstante, ella rechaza su invitación a pasar la noche juntos. Cuando Benton continúa su camino, Tillman lo sigue hasta su apartamento y le toma fotos desde la distancia. Se han volteado los papeles. Con la ayuda de Fusco, Reese y Finch obtienen el viejo reporte de Benton descubriendo que fue acusado por acoso sexual. Por desgracia, los cargos fueron retirados porque la víctima no pudo presentar pruebas convincentes. Llena de frustración, la chica decidió irse de este mundo a punta de pastillas. ¿Qué tiene que ver Tillman en todo esto? Pues bien, esa difunta chica era su hermana menor. La máquina arrojó su número porque quiere cometer un asesinato. John confirma esto al irrumpir en el apartamento de la doctora, encontrando un montón de químicos necesarios para disolver un cadáver. Puede que Benton merezca ser castigado, aunque ella no debe ser su verdugo. Por ende, Reese se las arregla para hacer que Benton tenga un pequeño accidente frente a la comisaría, con un cargamento de droga dentro de su auto. Si bien el caso parecía resuelto, Benton es liberado a la mañana siguiente como si nada. Frente a la impotencia de Reese, Fusco le explica que Benton es millonario y tiene 4 abogados con trajes más caros que su salario anual. Era obvio que se saldría con la suya. Esa noche, Tillman lleva a cabo su plan, colándose en el apartamento de Benton y desmayándolo con un taser. Acto seguido lo disfraza como un paciente y lo encierra en su furgoneta. Es entonces que Reese interviene aclarándole a la doctora que sabe lo que está haciendo. Por tanto, él le pide que no mate a Benton, pues, si lo hace, la parte más especial de ella moriría. Hizo un juramento para proteger todas las vidas, no para quitarlas. Benton despierta en un recinto frente al mar con John al otro lado de la mesa. Este último se pregunta si debería matarlo o perdonarle la vida. Algunas personas pueden cambiar, otras no. Quizás las buenas personas no existen, solo las buenas decisiones. El próximo episodio comienza con el señor Finch informando de un nuevo individuo fichado por la máquina, Samuel Gates, un juez conocido en Nueva York por su mano dura contra los malhechores. En consecuencia, es evidente que hay muchas personas que lo quieren fuera del tablero. Mientras Reese sigue a Gates, un hombre sospechoso comienza a seguir al juez por la calle. Cuando parecía que iba a atacar, el sospechoso envía un mensaje en su teléfono y luego lo lanza a la basura, alejándose de Gates. En cuanto llega a casa, Samuel Gates Jr. es interceptado por unos hombres que tratan de secuestrarlo. Reese aparece en su defensa, aunque no dura demasiado. Al ser informado del secuestro, el juez Gates también recibe la amenaza de que si acude a la policía, matarán de inmediato a su hijo. John entonces se acerca a Gates
presentándose como alguien que conoce su situación y que quiere ayudarlo. Fiándose de él, el juez le revela que los secuestradores mantendrán vivo a su hijo, mientras él les sea útil en la corte. Ya en casa de Gates, este se pregunta cómo es que esos maleantes entraron en su propiedad. Reese le pide que se limite a esperar la próxima llamada de los responsables. Tras eso, el hombre le hace una visita a la nana de Samuel Jr., solo para descubrir que la asesinaron para quitarle el código de seguridad de los Gates. Finch, por su parte, intenta localizar el origen de la llamada de los secuestradores. Con su ayuda, Reese da con la guarida del mismo matón que estaba siguiendo al juez. Luego de darle una paliza, se topa con un tatuaje peculiar en su pecho que lo señala como miembro de la SP9, una pandilla callejera proveniente de Polonia. Por lo visto, quieren expandirse. De vuelta con el juez Gates, el líder de la pandilla, Koska, le exige que libere a una mujer llamada Angela. Si lo hace, le devolverán a su hijo. Intrigado, Gates le revela a Reese que el caso de Angela es muy simple. Ella atropelló a un civil y luego se dio a la fuga. Mientras tanto, el señor Finch se entera que la SP9 se ha esparcido por el mundo teniendo presencia en 18 países, aunque tienen una especial fascinación por Nueva York. En la corte, el juez Gates da muchas vueltas respecto a la sentencia de Angela, pese a las órdenes dadas por los secuestradores. Cuando Koska le exige que se deje de juegos, el juez le contesta que seguirá el procedimiento legal. Al mismo tiempo, Reese lleva al pandillero de antes a un sitio apartado donde le promete darle matarile si no le da información valiosa. Mediante él, llega a un edificio derruido que sirve de refugio de la SP9. Después de acabar con los guardias, se topa con $500,000 en efectivo. Volviendo con el señor Finch, este escucha desde la distancia las conversaciones entre Angela y el líder de la pandilla. Es así como se entera de que ella trabaja en un banco clave en la operación de lavado de dinero de la SP9. Si pierden a Angela, pierden los tantos millones con los que compran voluntades. Al día siguiente, mientras transcurre el juicio de Angela, Finch se infiltra en el barco haciéndose pasar por un empleado. Cuando accede a los servidores internos, da con una lista de lugares usados por la pandilla polaca. Reese enseguida emprende rumbo a una iglesia abandonada en la que parecía estar Samuel Jr. Lamentablemente, lo único que encuentra es una manta. Al no tener noticias sobre su hijo, el juez Gates se ve obligado a liberar a Angela. Inmediatamente Koska lo llama para darle la ubicación de su hijo, aunque John presiente que es una trampa. Razón no le falta, porque cuando Gates se presenta en el sitio acordado, Koska se prepara para fusilar a su hijo. Es entonces que John aparece con Angela como rehén, aclamando que ya sabe lo que hacen. Cada día, Angela apaga por 3 minutos el algoritmo del banco que detecta movimientos irregulares para que así los pandilleros puedan mover su dinero. Al verse expuesto, Koska da la orden de matar a todos los presentes en un intento desesperado de salvar su operación. Nada que Reese no pueda resolver. Con Koska y sus secuaces derrotados, Finch le entrega evidencia sobre Angela a una abogada para que pueda condenarla como es debido. Pero la mejor parte es que el juez ha recuperado lo más importante de su vida: su hijo. Más adelante, Reese se hace pasar por el nuevo chofer de Zoe Morgan, una mujer fichada por la máquina. Desconfiada, Morgan llama a la agencia de choferes para preguntar por ese presunto sustituto. Del otro lado le responden que es uno de los suyos, aunque ella no sabe que se trata de Finch. John entonces se la lleva a reunirse con un traficante de armas al que le compra una pistola. Al mismo tiempo, el señor Finch se cuela en el hogar de la mujer y encuentra otra pistola. ¿Para qué necesitaría 2 armas? Reese responde a esto, explicando que las armas adquiridas en la calle son más difíciles de rastrear. Es decir, Morgan pretende matar a alguien. La susodicha se cambia de ropa en el auto para luego entrar en una lujosa gala de policías. Ahí ella le entrega la pistola a un oficial de alto rango que había perdido su arma recientemente. John observa la escena a la distancia deduciendo que Zoe no es una asesina como pensaba, sino una solucionadora profesional que se encarga de resolver ciertos problemas al margen de la ley. Su próximo cliente es Mark Lawson, el heredero de una reputada farmacéutica que la contrata a través de su asistente Douglas. Su tarea es recuperar una grabación delicada antes de que caiga en manos de la competencia.
Morgan se dirige al reportero con la grabación, quien le revela que Lawson ha estado teniendo una aventura fuera del matrimonio. Casos como esos son el pan de cada día para Morgan, así que ella le da al reportero una cantidad generosa de parte de su cliente para que renuncie a la grabación. Al reunirse con Douglas y los demás representantes, estos la atacan sin previo aviso creyendo que ha escuchado la cinta. Justo entonces Reese aparece en su defensa y la ayuda a escapar. En medio de eso, John le advierte que el contenido de la grabación no es solo una infidelidad, pues de ser así no la hubiesen tratado de silenciar. Si bien Morgan hizo una copia de la cinta, no se escucha del todo bien. El señor Finch entra en juego fingiendo ser un inversor interesado en la farmacéutica de Lawson, para así conocerlo personalmente. A raíz de su investigación, descubre que Lawson tenía un romance prohibido con una empleada llamada Dana Miller, quien se topó con información delicada sobre una medicina de la compañía. Por miedo a represalias legales, Lawson ordenó su asesinato. En su momento, la máquina arrojó su número, pero Finch no alcanzó a salvarla, pues aún no había conocido a Reese. Caída la noche, John y Morgan irrumpen en la sede de la farmacéutica y acceden a la computadora principal, recuperando unos archivos eliminados que evidencian que la nueva medicina de la compañía tiene una tasa de mortalidad muy alta. Una infinidad de personas probaron esta medicina y cada una de ellas acabaron muriendo. Igualmente, Lawson encubrió todo y pretende lanzar el producto al mercado únicamente por dinero. Reese no va a permitir eso. En un intento de salvarse, Morgan revela que le envió la copia de la grabación a una persona de confianza. Si la liberan, ella los llevará hasta el reporte. En cuanto a John, poco le importa lo que le pase. En cuanto se queda a sola con Douglas, Reese se libera de la silla y ataca al maleante inyectándole la sustancia destinada a matarlo a él. Cuando Morgan cumple su parte del trato, Lawson da la orden de asesinarla, aunque John interviene en ese momento. Por su lado, el señor Finch cena con uno de los altos cargos de la farmacéutica, en lo que Reese le envía el reporte para que lo publique. El escándalo no tarda en llegar a oídos de todos los ciudadanos, suponiendo el final de la farmacéutica y justicia para Dana Miller. Tras este último embrollo, Morgan señala que ya tuvo suficiente de Nueva York y se prepara para irse de la ciudad. En su despedida, John le pide que se mantenga lejos de problemas. Nada mal, John, nada mal. Hasta aquí llegamos con este resumen de una parte de la primera temporada de esta serie. Pero si quieres ver más, haznoslo saber con muchos likes y comentarios. Los esperamos.